¿Cómo están amigos de Idioma Fútbol? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Nos acompaña Salvatore Simeone, director deportivo del Carabobo Fútbol Club, junto a Gianpaolo Simone y su servidor Andrés Lichwell. ¿Cómo estás, Salvatore? Un placer. Un gusto. Todo bien, gracias a Dios. Full de trabajo, pero bien. Eso es bueno. Jan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Salvatore? Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y nada, emocionado aquí de este nuevo tema que vamos a hablar hoy desde el otro lado del fútbol, ¿no? No solo desde la cancha, sino desde las afueras. Sí, porque muchos se quedan con los 90 minutos y lo que se ve en el engramado, pero por detrás pasan muchas cosas y hay muchos movimientos que ni se imaginan. Pero Salvatore, sabes que hay una frase, sobre todo en el fútbol venezolano, que tengo muchos años escuchándola y es esa de torcer la historia. Y tú formaste parte de precisamente eso con el Carabobo Fútbol Club. Ya vamos a estar hablando sobre ese tema, pero antes quiero saber sobre ti. ¿Cómo empiezas tú en el fútbol, Salvatore? Mira, yo comencé mi formación como entrenador bastante temprano, la comencé en Italia. Me saqué mis carnet de entrenador en Italia, estuve trabajando allí con el AC Milan y después con la Juve. Luego me mudo a Inglaterra y formalicé mis estudios universitarios dentro del mundo del fútbol. O sea, siempre le digo a la gente que me dice, ¿no? ¿Qué estudiaste? Bueno, estudié mi degree se llama Football Studies. Estuve 5 años allá en Inglaterra y bueno, también como entrenador me saqué mis credenciales, seguí trabajando allá. Y luego se comenzó a crear un nicho que era todo el mundo de análisis, estadística y demás, y comencé también a explorar esa área y progresivamente me fui adentrando en el tema de dirección deportiva que, digamos, conjuga los elementos del fútbol que más me gusta y bueno, luego tuve otras pasantías dentro del fútbol en diferentes roles hasta que di con el Carabobo y bueno, pude asentarme en el rol que actualmente tengo, director deportivo, que ya cumplo, voy a mi cuarto año en el club. No, una carrera de ensueños, ¿no? No muchos pueden decir que estudiaron literal fútbol, creo que muchos quisieran. ¿Qué hace Salvatore que pases? Mencionas que haces la parte de director técnico. ¿Qué hace ese cambio? Cambio de ya quizás no dirigir, más la parte administrativa o la parte gerencial. Mira, yo lo hablé hace poco casualmente, que yo creo que llegó un punto, estaba en un entrenamiento literalmente terminando una sesión en Inglaterra en invierno, con lluvia, frío, demás, y tenía un buen grupo de jugadores. De verdad que me apasiona mucho entrenar juveniles, la verdad que es algo muy lindo, muy diferente a Primera División, son dos dinámicas muy diferentes. Y un día caí en cuenta como que, mira, aquí esto no es lo mío. Yo creo que hay un tema vocacional importante dentro de lo que es un DT. Yo respeto muchísimo la profesión. Creo que incluso haber estado de ese lado me da una visión importante para complementar. Al final mi herramienta también está complementar al cuerpo técnico, sobre todo al director técnico y me dio una perspectiva mucho más completa de lo que implica el rol y las dinámicas también dentro de la vocación que requieren. Y más allá de que me gustaba, más allá de que me consideré que generé buenos resultados dentro del rol en diferentes proyectos, decidí que tal vez mis virtudes estaban alineadas con otros aspectos del fútbol, que en ese momento también yo se relacionó con mi crecimiento académico. Estaba explorando diferentes áreas que hasta ese punto obviamente no había tenido la oportunidad de experimentarnos y comenzar yo a descubrirme en ese sentido. Pero ¿qué tanto te permitió el hecho de haber primero entrenado como, estudiado como entrenador, entender todos esos conceptos, los procesos, el día a día? ¿Cómo esto te ha facilitado el hecho de, desde un punto de vista de un director deportivo, comunicarte con un cuerpo técnico, entender cuáles son las necesidades? Lo hace mucho más sencillo al haber tenido esa preparación previa. Sí, obviamente no solamente que te facilita el tema de la nomenclatura en cuanto a los términos a utilizar, de lo que es un modelo de juego, todo el aspecto técnico, sino también que creo que te abre las puertas a no tener una predisposición por parte de tanto el jugador como el cuerpo técnico. A veces uno como directivo, sobre todo en este contexto latinoamericano, tiende a chocar un poco porque el rol de director deportivo no es algo que está formalizado en todas las estructuras de clubes, ¿no? Hay clubes que tienen modelos diferentes, algunos tienen un gerente general, otros tienen un gerente deportivo, un director deportivo incluso con otro rol diferente. Entonces eso yo creo que lo que he notado ha sido, me ha facilitado mucho el punto de entrada, de conectar, porque al final uno está
también administrando y gerenciando material humano y obviamente crear ese feeling con el jugador, el cuerpo técnico y las diferentes personas que conviven en el día a día en el club. La verdad que creo que ha complementado mucho esa área. También yo entro en el Carabobo como director de metodología, que es importante porque al final yo soy la persona que da los lineamientos y las directrices de cómo va a ser realmente el ADN del jugador Carabobo y eso tiene un punto pedagógico importante de, bueno, cómo elaborar una sesión, cuáles son las fases de juego que vamos a priorizar, cuáles van a ser el vocabulario para los técnicos de las inferiores para utilizar y todo ese tipo de cosas que, bueno, si no hubiese tenido ese background como entrenador, pues, tal vez se me hubiese dificultado mucho más, pues simplemente no hubiese tenido nada que aportar en ese sentido. Y menciona, Salvatore, que tu formación y tu experiencia al principio mayormente fue en Europa, en Italia, en Inglaterra, en España. ¿Qué trae Salvatore Simeone a Venezuela, a la Liga Fútbol? ¿Qué trae Salvatore al Carabobo? ¿Cómo pasa? ¿Cómo te contactan? ¿Cuándo empiezas? Yo en ese momento estaba viviendo en Madrid. Yo me mudo por cuestiones personales de Inglaterra. Como les dije, tenía 5 años, me mudo a Madrid. Igual seguí trabajando dentro del fútbol y como a mi año, año y medio, casualmente el dueño o el hijo del dueño del club, Pascual Palmisano, está estudiando en la Universidad del Real Madrid. Está haciendo un máster y bueno, coincidimos, hacemos un contacto. Y bueno, él me comentó que la familia acababa de adquirir el club y ellos vienen de otras disciplinas como el béisbol con Magallanes y el básquet en Trotamundos. Entonces, bueno, acaban de adquirir el club y bueno, se dio que comenzamos a conversar. Y él me pidió muchos consejos inicialmente. Mira, queremos hacer esto, ¿tú cómo ves esto, tal? Y simplemente quedó con ese informalismo. Pasan varias semanas y luego él me plantea, bueno, si tengo la la disponibilidad y la disposición de ser parte del club. Yo honestamente en ese momento dije, mira, yo tengo 8 años, en ese punto tenía 8 años que no ni siquiera regresaba a visitar Venezuela e hice ese primer año del 2022 toda a distancia. Simplemente fui a Venezuela en dos puntos diferentes, que fue en la pretemporada del 2022 y luego en el cierre del año. Y bueno, la verdad en ese 2022 con una de las nóminas más bajas logramos clasificar a fase previa de Libertadores a un punto de llegar a la final del 2022 con una plantilla que muchos daban inicialmente como descartada para competir porque bueno, estábamos implementando una dinámica y una estructura que luego la puedo profundizar de scouting muy particular que en el contexto no se acostumbraba o no se acostumbra y la verdad que dio réditos muy a corto plazo y luego obviamente el club me hace el planteamiento de, bueno, qué requeriría para yo venir a tiempo completo aquí a Venezuela. ¿Qué traigo yo? Mira, yo lo que traigo, más allá del tema de la capacitación y la preparación, que creo que es fundamental, vine con una mente muy abierta, ¿no? De la posibilidad de haber estado en diferentes culturas, convivir en diferentes entornos profesionales también me permitió venir a no querer yo imponer, sino venir con una frescura de, bueno, qué me voy a encontrar. Y ese primer año creo que me permitió tener una visión mucho más clara de cuáles eran las virtudes del contexto en el que me encontraba, cuáles eran las carencias y qué cosas había que seguir manteniendo para poder crecer y crear pilares que creo que hoy en día se están viendo frutos de un trabajo de persistencia y de sostenimiento de cosas que en ese 2022 creo que se fueron sembrando. Y hablando de precisamente haber absorbido, digamos, diferentes culturas, tenido ese intercambio, vemos hoy a Carabobo con Diego como entrenador de España, está Bruera en el arco, hay jugadores de Colombia, Uruguay y Argentina. ¿Esto cómo le aporta positivamente al equipo el hecho de tener ese intercambio de, sabe, experiencias, cultura, etcétera? Mira, nosotros también, volviendo a ese 2022, fue muy intencional el tema de incorporación de extranjeros, no por un tema de que uno considere que está por encima del nivel que hay en la liga necesariamente, sino por eso mismo, o sea, de enriquecer y crear un ambiente multicultural donde tanto el club, porque en ese momento nosotros también teníamos que definir cuál era la identidad del Carabobo y qué queríamos nosotros ir creando como precisamente como eso, como cultura laboral, dinámica del día a día, la tipología de personal que queríamos ir estableciendo en los diferentes departamentos del club y el tener un camerino con jugadores que han tenido diferentes recorridos y que incluso habían estado jugando en diferentes partes del mundo, creo que nos complementó muchísimo. El segundo año fue un poco más exótico porque trajimos un portero francés, trajimos jugadores africanos que venían de Europa y la verdad que bueno, eso también fue un trial and error en cuanto
hasta qué punto la estructura está capacitada para poder recibir a esa tipología de jugadores y acomodarlos y facilitarles rendimiento. Y la verdad que luego de esa experiencia en 2023 decidimos dar un pasito hacia atrás y mantenernos un poco más, puntualizar cuáles eran los contextos en los que queríamos ir a buscar jugadores internacionales y creo que dimos con ese sweet spot de estos son los diferentes perfiles y los diferentes las diferentes ligas que nos pueden aportar y se pueden acoplar rápidamente al proyecto, ¿no? Jan, antes de darte la palabra rápidamente, mencionaste al arquero francés, a Bayux, que sabemos que tuvo un paso, digamos, era bastante regular con el Lens, que es un equipo de bastante tradición en Francia. ¿Cómo se dio esa situación? ¿Cómo lo contactaron? ¿Cómo se dio la conversación? A veces me causa curiosidad y sobre todo cuando se dio de llegarle a un arquero francés con cierta experiencia, vente a jugar a Venezuela. ¿Cómo se dio todo eso, Salvatore? Échanos el cuento. Mira, parte de lo que creo que es importante que un director deportivo traiga a la mesa y que he tenido la fortuna de tener la oportunidad y de aprovecharla también, es tener un network rico, ¿no? De tener diferentes personas, tanto dentro de la misma disciplina como uno u otras aristas dentro del mismo medio del fútbol. Entonces, en ese sentido, tengo varios colegas agentes en diferentes partes y luego de un año en el club conocieron el proyecto, conocieron mi rol dentro del proyecto que también fue creciendo paulatinamente porque como les comenté yo previamente llegué al club con un rol y luego fui escalando también dentro de la estructura y creciendo con el proyecto, ¿no? Entonces en ese sentido tenía un colega alemán que trabaja con diferentes jugadores, sobre todo jugadores que están en un punto de su carrera que quedan libres y quieren hacer una transición importante en cuanto al contexto del que vienen y al que quieren ir y nosotros nos estábamos armando para la fase previa de Libertadores de ese año. Y bueno, tuve dos videollamadas con Jeremy, le presenté el proyecto, le hablé sobre la ciudad, le soy muy sincero con respecto a las dificultades que se van a encontrar desde la perspectiva de uno que pudo haber tenido la experiencia afuera y más o menos cuáles van a ser esas dificultades que uno con esa perspectiva considera que el jugador puede llegar a tener y luego las virtudes que tiene una ciudad como Valencia, que creo que somos privilegiados en ese sentido de que estamos en un club donde es una de las ciudades en Venezuela que aún se puede vivir con cierta normalidad, regularidad y que hasta prefiero más que Caracas porque creo que la dinámica de vida es más tranquila, es una ciudad mucho más pequeña, menos ajetreo, menos distracciones y para el jugador de alto rendimiento creo que se presta mucho el tema de la fanaticada, el tema del Misael y obviamente tener una línea de trabajo donde uno pueda ser serio. Ya simplemente el simple hecho de que uno hable inglés y que pueda tener llegada con cierto tipo de gente te da seriedad de inicio, de entrada, que bueno, no estás hablando con ninguna persona que esté improvisando, sino que aquí hay gente seria que por lo menos tiene la intención de hacer las cosas bien, ¿no? Muy interesante, ¿no? Saber cómo llegarle a un jugador francés y cómo venderle la idea de Venezuela. Así que muy interesante escucharlo desde el punto de vista atrás y todo eso que pasa detrás de escena que uno no lo conoce. Salvatore, mencionaste varias actividades o varias responsabilidades que tiene el director deportivo. Entre ellas, una, evidentemente, traer estos jugadores al equipo. ¿Cómo elige Salvatore al jugador correcto? ¿Cómo elige Salvatore a ese jugador que va a encajar con la mentalidad o con el Carabobo Fútbol Club? Bueno, obviamente hay diferentes KPIs que uno ya tiene previsto de lo que significa ser ese jugador carabobo. Entonces luego nosotros el tema estadístico para nosotros es fundamental. El primer año, ese 2022, al final el departamento de scouting era básicamente yo. Obviamente yo voy trayendo un modelo de hacer las cosas y fui yo esa persona que necesitó incluso convencer a los mismos dueños de que esta era la manera de trabajar. Por dos motivos. Una, porque la verdad que te permite cortar brechas en entornos y contextos que tienen mayor capital para competir e ir por jugadores que ya están demostrados que van a tener rendimiento inmediato y nosotros teníamos obviamente que ir por jugadores que aún no estaban siendo identificados como rendidores en su posición. Entonces eso entra a establecer o tener una lectura correcta de estadística que te permita de cierta manera predecir rendimiento. Al final el margen de error va a estar. Mi trabajo es reducirlo lo más que pueda
el tema estadístico es un primer filtro, luego va obviamente el análisis de video, porque nuevamente tenemos la limitación económica de que yo en un contexto ideal yo viajaría al lugar, vería al entrenador, al jugador, perdón, entrenar en vivo, ver sesiones, percibir un poco más elementos sociopsicológicos de cómo reacciona luego de que termina un entrenamiento, cómo es su dinámica con el resto del grupo, cómo maneja la frustración más allá de que esté fuera de un contexto de partido meramente. Entonces, obviamente, a mí me toca o me ha tocado hacer un trabajo más arduo en cuanto a entrevistar personas que han estado con el jugador, ya sea entrenadores, cuerpo técnico, incluso historial médico, exjugadores, excompañeros con los que ha estado y crear, obviamente, un portafolio importante antes de tomar la decisión de ir por un jugador. Y un elemento no menos importante, como lo mencioné, el tema de con quién está representado. A veces hay jugadores que son muy buenos o parecen ser una opción muy buena, pero si tú no estableces una línea de negocio, de partnership con el agente, la verdad que luego sacar rendimiento, incluso rédito económico en un futuro puede ser muy dificultoso. Entonces, la verdad es que es eso. Hoy en día gozo o gozamos, mejor dicho, con un departamento de scouting casi consolidado, y digo casi porque creo que todavía tiene margen de error y de mejora, pero tenemos hasta 4 personas que trabajan y apoyan mi trabajo. Entonces también yo puedo ahí delegar, cada uno tiene su especialidad y dentro del departamento de scouting hay diferentes roles y responsabilidades que no es únicamente ver jugadores, sino que, bueno, análisis de rival, está el analista de video on-site que está más de mano a mano con el primer equipo y obviamente con las categorías bases, que eso también es un trabajo importante porque al final para poder rentabilizar el club tenemos que comenzar a no solamente producir, sino crear un mecanismo donde podamos tener un ambiente que le permita a estos jugadores homegrown que puedan tener éxito y luego ser la cara visible del club, ¿no? Y me llama la atención que mencionas muchas cualidades y no escuché goles, quizás, o sea, todas las cosas que se enfocan también los directores deportivos allá del campo de juego. Es muy normal que el fanático siempre, no, yo quiero un jugador que hizo 10 goles. No sabemos si ese jugador va a encajar o no en el equipo. Hay tantas cosas que hay que ver fuera de eso que mencionaste, que de verdad yo ahorita poniéndome del lado del fanático es muy interesante escuchar todo lo que pasa por detrás. Y quisiera, no solamente hablamos de compra, cómo escoge un jugador. Quisiera tocar el tema de la venta de un jugador. ¿Cuándo es el momento para vender un jugador? Vemos mucho y escuchamos mucho en la Liga Venezolana que quizás a la primera oferta el jugador, ya con tal de salir, trata de irse, el jugador presiona al club, el club escoge. También tengo en cuenta la parte económica de los clubes en la Liga Venezolana, que es difícil quizás rechazar una oferta del exterior, pero ¿cómo es el proceso de venta y qué tanto se influye el jugador o el club? Mira, y terminando el punto del tema de los goles con respecto a los fichajes, es que un jugador, lamentablemente un jugador que venga de marcar 10 goles en, no sé, en la Liga de Colombia, no es accesible para nosotros. Entonces, si tú vas a querer ir por un goleador, tú tienes que ir por un jugador que tú consideres o puedas proyectar que va a tener ese rendimiento dentro de la liga. Pero eso es lo que te quiero decir. Si tú vas por un lateral que venga de hacer 5 asistencias en Chile, ese jugador a Venezuela no va a venir porque tiene un precio, Claro, una rentabilidad afuera del que no alcance. correcto. Por lo menos para el modelo de negocio que nosotros manejamos. Habrán clubes que tal vez quieran asumir otro tipo de gastos que luego, bueno, ellos verán si en su planificación de este multianual les permita luego poder tener las cuentas claras, ¿no? Nosotros en ese sentido tratamos de ser muy responsables en el modelo de negocio, porque al final son 3 aristas puntuales que luego también podemos profundizar de lo que permite que un club de fútbol en Venezuela pueda llegar a aspirar a ser autosustentable, porque actualmente no hay ninguno que lo sea, pero hay algunos que están más cerca de ello y nosotros creemos o creemos, no estamos seguros que somos uno de los pocos que estamos cerca de llegar a eso y es la visión que tiene el club. En cuanto a Salvatore, la venta, un momento antes de pasar a los fichajes, que tenía también una pregunta con respecto a lo que acaba de mencionar. En esa primera confección de plantilla, digamos, en tu proceso de escauteo, mira, yo he visto en Carabobo a lo largo de la historia muy buenos futbolistas. A Leo Jiménez, Héctor González en varias etapas, el mismo Chino Canto, hay muchos, pero ¿qué buscabas tú en cuanto a características del jugador? Más allá de las estadísticas, que para mí las estadísticas te dicen algo, te dan una información, pero no son el todo. ¿Cuál era el corte de jugador? ¿Qué es lo que tú estabas buscando precisamente para que fuera el punto de cohesión en esa plantilla inicial que pudiste confeccionar luego de un scouting?
Mira, ese 2022 fue muy particular porque primero que la plantilla se confeccionó de cero, ¿no? Nosotros heredamos varios jugadores que venían, tenían un contrato de un año y se les vencía el contrato del 2021 a 2022 y mantuvimos de esa plantilla una base bastante reducida de jugadores, pero que quisimos darle continuidad y la oportunidad de, bueno, rodeados de una estructura diferente, creíamos que le podíamos sacar mayor rendimiento como fue luego Harrison Contreras, que fue nuestro capitán entre el 2022 y finalizó actualmente, ahorita está en Academia Puerto Cabello, pero fue nuestro capitán por todo el periodo que estuvo acá y fue un jugador importante. Nosotros inicialmente queríamos tres elementos. Había un elemento importante que era traer jugadores que habían estado previamente en el Carabobo y ir creando ese arraigo, ¿no? Con el club, la institución. Luego había un elemento no solamente que había estado previamente en el club, sino también jugadores carabobeños que puedan aún más profundizar ese tema de sentido de pertenencia. Por ejemplo, Balsa, que Balsa venía de Europa, fue canterano del club, salió luego, fue a Deportivo La Guaira y luego ahí fue donde había tenido hasta ese punto su mejor rendimiento y luego ya había tenido una experiencia importante afuera en el exterior y nosotros digamos, de cierta forma lo repatriamos. También fue el caso de Gustavo González, que más allá, otro caso que un jugador que no es de Carabobo, pero que es canterano del Carabobo Fútbol Club. En cambio, incluso Balsa y Gustavito, que actualmente está con el club, debutaron con Johnny Ferreira en una época muy importante y exitosa también del Carabobo, ¿no? Y luego habían jugadores, primero la media edad, que fuera una media edad baja, queríamos jugadores con hambre, con ilusión, con ganas de querer demostrarnos, jugadores comprobados. La media edad nuestra ese año estuvo por debajo de los 24 años, estaba en 23 punto algo, también permitiendo la posibilidad de generar una venta futura. Y un punto importante, queríamos una plantilla que dentro del modelo de juego fuera propositivo, fuera atractivo para poder atraer al fanático y luego retenerlo, ¿no? Fueron muchos elementos, pero nosotros ese año el modelo de juego de verdad que fue muy vistoso porque tenemos una plantilla que le gustaba mucho sostener. Arriba una plantilla vertical, teníamos dos jugadores colombianos por banda. Ese año, bueno, tuvimos a Kevin Viveros, que fue el goleador del campeonato, actualmente en Atlético Nacional. Tuvimos también a Juan David Cuesta, que venía de Tercera Claro. División de Paraguay, lo vendimos ahora a Once Caldas, que otra historia de éxito del modelo. Y, y bueno, tuvimos a Orlando Mosquera, que actualmente está en Primera División de Arabia Saudita y actualmente es el primer portero de la selección de Panamá. Entonces, eso fue lo que se quiso. Ya luego, obviamente, el proyecto fue mutando y el éxito nos empujó a nosotros a tener que crecer a una velocidad diferente de la que teníamos visualizada. Otro elemento era que en el contexto no se acostumbraba, hoy en día sí se está comenzando a hacer, pero en ese punto casi todos los clubes trabajaban con contratos de un año. Nosotros a todos los jugadores en esa temporada del 2022 los pusimos en contratos multianuales, los que nos permitió a nosotros hasta el año pasado tener una plantilla que estuvo trabajando junta en un mínimo de 3 hasta 4 años. Y eso obviamente dentro del modelo, dentro de la identidad, permitió que fuéramos reconocibles, que nuevamente en este contexto, y estoy hablando de Sudamérica en general, es bastante complicado. Sí. No, y hay algo importante que mencionas ya para pasar al tema de los fichajes. De estos puntos que mencionas, hay un par que son elementos humanos, por así decirlo, que tengan arraigo con el club, que hayan sido formados en la cantera, que sean carabobeños. Y esto es algo que nosotros, Salvatore, mencionamos mucho acá, porque la gente, como mencionamos al principio, cree que el todo son esos 90 minutos cuando están ellos en el césped. Creen que es como el FIFA, por así decirlo, que meto este por este y el equipo va a funcionar y va a jugar bien. No entienden de repente que son seres humanos los que están allí. Y es bueno hacer esa salvedad, que más allá de lo futbolístico, hay un aspecto que es igual de importante que es el factor humano. Entonces, si vamos con los fichajes, Jan, y disculpa que había dejado esa pregunta ahí, pero Tranquilo. había mucha tela que cortar. No, No, claro no, que sí. que creo que es fundamental y te lo digo, no solamente está limitado a los jugadores, sino también al personal multidisciplinario e incluso el cuerpo técnico. Yo creo que una cosa no está aislada de la otra, sino que incluso considero que el aspecto humano prela lo profesional. O sea, yo la verdad que nosotros aquí podemos tener gente muy capacitada, pero más allá de eso son excelentes seres humanos. No, es que, mira, al final uno quiere crear un día a día, pues eso es parte de crear cultura. Hay diferentes modelos donde hay modelos resultadistas que nosotros dentro de todo creo que no nos aislamos de eso porque esto va de resultados.
Pero más allá del tema superficial, creo que ir creando cultura laboral de que cualquier persona que venga, sea jugador, sea un fisioterapeuta, sea un utilero, entre y sea de una vez reconocible la dinámica laboral que nosotros tenemos, tanto por la forma de operar como la manera que uno es cercano, ¿no? Yo me considero un director deportivo cercano, no soy, o no me gusta ser, no lo critico tampoco, pero no es mi esencia ser un directivo lejano, sino que soy una persona fácil de accesar, que al final soy persona, también me gusta llegar a mi casa, tener mis hobbies, yo soy muy partidario de un dicho muy popular en el fútbol italiano, que seguramente Jan lo sabrá, que es que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida. Yo solo pregono, o sea, al final nosotros no hacemos cirugía a corazón abierto, no somos astronautas, esto es un juego y mantener la esencia del juego, más allá de que sea a high stakes, porque hay inversiones importantes, no me considero yo que me permite estar más grounded al momento de tomar decisiones o poder tener un contacto directo con el personal y que creo que se crea una dinámica más armoniosa. Yendo al punto de la venta de jugadores, es un caso que cada club lo maneja, tiene una política diferente de venta de jugadores. La nuestra, al final, es primeramente reconocer que somos un club y una liga trampolín, ¿no? Nuestro interés cuando o sea, tenemos contratos multianuales, no es una cuestión de retener o de esclavizar a un jugador a estar que no quiera estar, sino obviamente, mira, somos una plataforma, sabemos que hoy en día es una plataforma apetecible porque somos gente que cumple el día, que trabaja bien, que tiene una línea, que está ya demostrando que está constantemente compitiendo en lo alto, que tenemos 3 años clasificando a Copa Internacional, que ya clasificamos, jugamos 3 finales el año pasado, ganamos nuestra primera Copa, entonces es un proyecto que ha demostrado ser competitivo. Y por ende, la mayoría de los jugadores del contexto acá quieren venir, inclusive de contexto sudamericano, de otras latitudes, muestran un interés inmediato porque ya el nombre del club comienza a sonar también a nivel continental, ¿no? Y uno lo que quiere es rentabilizar. Ahora viene un aspecto fundamental que es que hay un baseline que la liga aún no tiene realmente establecida porque la política de ventas varía demasiado de club a club y eso es algo importante que eventualmente los clubes, si queremos que nuestro producto, como cualquier otro, pero en este caso hablando de jugadores, sea rentable, tenemos que tener una toma de decisiones coherente. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gente que venga de afuera por un jugador venezolano de cierta edad o de cierto rango y con un determinado rendimiento tiene que tener ya una expectativa real de inicio de lo que va a costar. Pero eso varía demasiado. O sea, ¿qué te quiero decir? La mayoría de los clubes acá prestan jugadores sin cargo. Entonces eso devalúa el producto. No, mira, yo te lo doy gratis porque entiendo que va a tener una vitrina más importante y al final pongo una opción de compra que realmente no hay ningún tipo de compromiso que el otro club la vaya a ejercer. Y esas opciones de compras normalmente son bajas para lo que va a representar la rentabilidad de un proyecto. O sea, mira, al final el proyecto de lo que pueda representar una anualidad para sostener un club competitivo en Venezuela está entre los 1,5 y 2 millones de dólares al año. Entonces, al final, dejar salir un jugador importante por un préstamo sin cargo y luego una opción de compra de 200, 300 mil dólares, eso realmente qué tanto te va a compensar, porque al final el modelo te exige que tú en Venezuela, para poder aspirar a rentabilizar, tienes que clasificar a fase de grupo de Libertadores, si no es imposible. Y la venta de jugadores varía Claro. demasiado. Y en ese aspecto, Salvatore, al igual que no hay garantía, si no hay una opción de compra, tampoco está la garantía que el jugador vaya a ver minutos y vaya a jugar allá. Y de Sí. repente termina devaluándose y pierde mucho el valor con respecto a cuando se fue. Cuando el jugador vuelve, de repente ya no tiene las mismas oportunidades. Entonces eso es algo que en definitiva se debería manejar obviamente en conjunto, Sí, porque y determinar cuáles son los sí, mercados que a nosotros nos interesa, a los que nos interesa entrar. O sea, que por lo menos ahorita se está popularizando mucho, porque obviamente si pagan cantidades más importantes de dinero, lo que es el mercado árabe, que obviamente hay varios jugadores que han visto en los últimos año y medio están yendo para allá, como es el chico este de Caracas, que estuvo en la selección sub-20, y estuvo Aldri Contreras, también tuvo una experiencia ahorita en Arabia Saudita y creo que está va a ir a otro club actualmente, pero están yendo varios clubes porque la verdad es que pagan bien. Ahora, ¿nos interesa deportivamente llegar a ese punto? No lo sé. Yo por lo menos la opinión que yo tuve, por lo menos, hablo del caso de Kevin Vivero. Kevin queda de goleador ese año. Nosotros teníamos Copa Libertadores. Nosotros asumimos un riesgo que fue
venderlo a un club europeo que iba a jugar Copa Internacional en Europa, que fue Sarajevo, y nos quedamos con un porcentaje importante, pero vendimos, o sea, recibimos dinero, un dinero importante por ese jugador. Ahora, nosotros actualmente no somos una liga que va a rentabilizar inmediatamente el valor de un jugador. ¿Qué les quiero decir? Nadie va a venir a Venezuela a pagar $1 millón por un jugador, eso no es común. Que pueda pasar de vez en cuando, sí, se han dado los Pasado algún casos. paso, sí. Sí, en los últimos 5 o 6 años creo que ha pasado una o dos veces, pero no es lo normal. Entonces, Kevin es un jugador de en ese punto de 22 años, o sea, un jugador súper rentable, una tipología, o sea, biotipo, que metió 21 goles. Yo tuve también en ese punto que educar al dueño en cuanto a, mira, porque todo el mundo no es que tiene que irse por 900.000, por 1 billón, no, 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 nosotros tenemos es que mostrar el producto. ¿Cómo hacemos mostrar el producto? Mira, nos pagas algo, obviamente importante, pero no limitante. Tú vas a ver la calidad del producto y nosotros vamos a rentabilizar en una segunda venta. Entonces, nosotros, por lo menos que viene actualmente, abiertamente, que viene está en Atlético Nacional, es a un ficha Sarajevo. Nosotros tenemos el 40% de un jugador que es el delantero titular del club más importante de Colombia. Y hay una opción de compra de más de $1 millón por él. Han pasado más de tres, o sea, casi 4 años, han pasado 3 años, pero ese es nuestro asset. Y esa visión a mediano o largo plazo creo que es lo que nos puede permitir a nosotros acercarnos a. Pero que venga un jugador que tuvo buen rendimiento y bueno, ya lo suelto para que entre algo, no, porque es que al final ese algo va, ¿qué tanto va a repercutir en la rentabilidad que vas a tener con el club si tienes una visión nuevamente a mediano o largo plazo? Pero creo que ahí tenemos mucho margen de mejora, pero creo que es más que todo ir educando eh, a los diferentes dueños, porque la verdad es que cada año van surgiendo nuevos proyectos, nuevos clubes, cambian de dueño y también eso hace que haya un poco de dificultad. Por eso es que yo promuevo mucho y aplaudo cuando hay diferentes clubes que han creado ahora la figura de director deportivo y han entendido que hay una necesidad de esa persona que ponga en línea lo que quiere la directiva con la realidad de lo que es nuestro fútbol y poder luego tomar decisiones más educadas en ese sentido. Y quiero hablar un poquito del Carabobo y sus logros, como lo mencionaste. 3 años en competiciones internacionales. ¿Qué significa para un club de la Liga Venezolana clasificar a fase de grupos Libertadores, clasificar a Suramericana? No solamente en términos de desempeño y logros, sino, como mencionabas, en términos de exposición y la parte económica. Es todo, la verdad que es todo, porque nuevamente estamos hablando de diferentes, dije previamente, hay diferentes rubros económicos que permiten acercarnos a rentabilizar un club en Venezuela. Los tres, ¿cuáles son? El primero es ticketing, que lamentablemente es muy nulo porque obviamente ustedes sabrán que la masa social en Venezuela, en cuanto al poder adquisitivo y que vaya constantemente al estadio, varía y es muy limitada. Nosotros gozamos con una fanaticada que considero yo de las más importantes en Venezuela, pero también tenemos una realidad que no podemos ocultar ni tapar con un dedo, que es que nosotros tenemos una condición que nosotros pagamos alquiler por el estadio y es un alquiler que es bastante elevado y que representa un porcentaje importante de lo que es nuestra nómina anual, ¿no? Entonces ya ahí de por sí el ticketing ni siquiera nos cubre lo que es el alquiler por partido del estadio, inclusive en la mejor, estando lleno tampoco. Entonces eso está descartado. El segundo elemento es la venta de jugadores. Como ya expuse, es algo que varía demasiado y contar con eso eh, es de verdad que muy ingenuo, ¿no? O sea, en el mejor año que te pueda dar esa venta del millón y demás, tampoco te va a ayudar a equilibrar el book, pero es un elemento importante y que hay que aspirar a eso, a hacerlo anualmente, así sea poco a poco, ¿no? Nuevamente en línea con lo que queremos ser como liga y como producto. Y lo más fundamental es el tema de lo que entra por competiciones internacionales. Ahora, el tema de la Sudamericana de inicio no representa un ítem económico tan atractivo, pero como deportivamente es más accesible, ir creciendo en la competición puede llegar a ser de verdad muy rentable, ¿no? Pero más allá de eso, todas las fases previas Libertadores, la verdad que es muy poco para lo que luego representa verdaderamente, porque ningún equipo venezolano lo ha logrado, pasar de fase previa Libertadores a fase grupos. Estoy casi seguro que nadie lo ha logrado, porque es que siempre te va a tocar un argentino, un brasileño, y es bastante complejo en lo deportivo, así que una fase de grupo, en este caso es lo único que te acerca. La fase de grupo son 3 millones
Y en este caso, por haber ganado la apertura, son 3,5 millones de dólares que evidentemente estamos hablando de que si no es eso y es fase 2 son 500.000 dólares. O sea, la diferencia es demasiada, ¿no? Y que luego cada partido ganado en fase de Grupo Libertadores son 300.000 dólares. Entonces, la posibilidad, y si quedas como mejor tercero y vas a Sudamericana, luego puedes seguir creciendo tu año deportivo en lo económico y ese sería el escenario más idóneo para un club venezolano, ¿no? Ahora, a nivel general, en nuestra liga, Salvatore, hemos visto que en los últimos años eh, el buen desempeño en la Copa Libertadores ha estado más lejos que nunca. Creo que lo que vimos a principios de este siglo, el del Táchira de Farías, lo que hizo Chita, también en Copa Suramericana, buenas participaciones, recuerdo la del Zulia. Esto se ve cada vez más lejos, no sé si es solo mi impresión, pero en el último año la verdad es que fue bastante complicado para los equipos venezolanos. ¿Qué crees que está faltando, más allá de los resultados, para tan siquiera competir a nivel que antes se llegó a hacer? Mira, yo creo que es muy injusto querer aislar la realidad de nuestro fútbol con la realidad del país. Claro, Es ir contracorriente constantemente. La gente habla mucho, por lo menos ahorita se está popularizando un tema que no me encanta y bueno, si ustedes quieren ir en ese, te lo podemos hablar también, pero el tema de la norma del juvenil, si tiene que volver al fútbol debemos hablarlo. venezolano, pero me parece que es una lectura muy limitada y muy superficial de lo que realmente pasó con la selección sub-20 en el sudamericano. Nuevamente, pues, eso, tú no puedes aislar la realidad país a lo que es actualmente nuestro fútbol. Creo que lo he hablado mucho, sobre todo por gente que estuvo o que ha tenido muchos años en el fútbol venezolano, porque yo soy un neófito en el fútbol venezolano, porque yo entré cuando entré con el club, ¿no? Hay gente que más allá de que yo tengo conocimiento, porque vivía en Maracaibo, cuando estaba en la Unión, vi ese Zulia muy cercano de que llegó a, creo que a cuartos de final de Sudamericana, si recuerdo bien. Pero más allá de eso, desconozco mucho hasta ese punto de cómo fue el fútbol venezolano anteriormente. Pero tengo una lectura que mucha gente que tiene años en esto me ha confirmado que previamente había mucho más dinero por la situación país, pero era un fútbol más amateur dentro de su estructura. O sea, hoy en día está mucho más profesionalizado a nivel departamental de lo que tiene que llegar a ser un club de fútbol, pero obviamente por la situación país los medios son mucho más limitados y hoy en día la inversión es casi completamente del Estado. Tú vas pasando dueño por dueño y casi todos tienen vínculos políticos y son muy pocos los dueños de inversión meramente privada. Entonces, creo que eso también se tiene que agradecer porque si tú quitas a la gente que está involucrada con la política, el fútbol venezolano netamente no existe. Pero luego, obviamente, aún estamos muy lejos y estamos con una brecha histórica con otros tipos de fútbol. O sea, al final, Argentina actualmente se está recuperando de una situación socioeconómica importante porque tuvo el Mundial. El Mundial a nivel económico te genera un movimiento importante, pero Brasil también. Brasil ha estado por debajo de Argentina por mucho tiempo y luego tuvo el Mundial como host y eso coincidió con el tema del crecimiento económico también del país a nivel político y luego obviamente se te conjugaron las cosas pero nosotros aún no tenemos ese respiro. La verdad es que hay mucha gente aquí en la interna, dentro del mundo del fútbol, que está aspirando y anhelando que la selección se pueda clasificar al mundial porque ahí vamos a tener, creemos todos, como contexto de liga. Un revenue importante de gente que va a poner el foco en Venezuela, que va a querer tener inversiones o va a querer venir a Venezuela a invertir, va a poner el ojo en el jugador venezolano y creemos que como industria vamos a poder acortar un poquito más esa brecha, pero creo que aislarlo, verlo meramente como lo deportivo, por toma de decisiones, que si hacemos las cosas bien o mal, creo que por muy bien que se quieran hacer las cosas, no te puedes aislar del otro elemento, lamentablemente. ¿Y qué puede hacer la Liga Fútbol y hasta qué punto la toma de decisiones, como por ejemplo la parte de los derechos televisivos, pasarlos abiertos a YouTube? ¿Qué podría hacer para mejorar el sistema, bueno, la competitividad, la parte económica, la parte funcional de los equipos y de estructura? Como tocaste muy bien, el tema de los derechos televisivos es fundamental para poder nuevamente aspirar a rentabilizar. Es una desventaja que tenemos prácticamente con todo el resto del continente. Eso fue algo que marcó un antes y un después, por ejemplo, en la Liga de Ecuador, de los derechos televisivos, porque ahí tú incluso haciendo una inversión,
medianamente mesurada, puedes llegar a rentabilizar deportivamente tu año sin clasificar a Copa Internacional, ¿no? Creo que la decisión de poner los derechos libres ya en su efecto, no, si no tienes los derechos televisivos vendidos, ponerlos libres en YouTube, creo que fue una buena iniciativa porque al final tienes que darle acceso, facilitarle a la gente que consuma la liga y creo que a diferencia de lo que pasó años anteriores con Gol TV, que incluso gente cercana a mí se le dificultaba demasiado que si me bajo la aplicación, que si me sirve en Europa o en Estados Unidos, creo que había personas que no les funcionaba o tenían que descargar un VPN para poder accesar en YouTube. Y ahora lo que se está haciendo actualmente, que el año pasado no se hizo, más allá de que se liberaron en YouTube, hoy en día están dejando los partidos completos y creo que eso facilita también a que gente de otros rubros dentro de la estructura de un club pueda accesar y verlos, por ejemplo, analistas, directivos de clubes que le interese la Liga Venezolana, poder ver un partido y que no tengas que accesarlo a través de un software y demás. Creo que eso son iniciativas positivas de parte de la liga. Ahora, a Incluso nivel los mismos federativo, jugadores, correcto. Ahorita tienen correcto. la opción de tener ese portfolio para mostrar, ahorita que es libre. Correcto, correcto. Y bueno, a nivel federativo creo que también se han tomado buenas iniciativas en cuanto a la licencia de clubes y luego lo que se requiere para que un club pueda hacer vida en la liga. Creo que obviamente el margen de lo estricto y flexibles que somos con eso puede mejorar porque yo entiendo que hay que flexibilizar nuevamente por la realidad país y que si tú quieres ser muy estricto si 5 clubes llegan a cumplir con todos los requisitos es demasiado y al final no puedes obviamente tener una liga profesional de primera división con 5 clubes, ¿no? Pero sí creo que hay medidas de por lo menos penalidades deportivas que se pueden hacer de que, ok, tú vas a dejar que un equipo que saldó todas sus deudas en el último mes o incluso habiendo empezado el año nuevo y lo vas a dejar competir, por lo menos que eso tenga una penalidad deportiva, tal vez para incitar un poco de que, bueno, porque si no, yo creo que hay gente que juega mucho con esa flexibilidad que tenemos internamente y que al final juegas también con la necesidad de jugadores, cuerpo técnico y no es justo, ¿no? Yo creo que en ese sentido yo estoy en una institución privilegiada y que viene haciendo las cosas muy bien en ese sentido, pero creo que a eso hay que aspirar y que al final no debería ser algo extraordinario, sino el deber ser dentro de todo. Pero ¿qué más hacer? Mira, formación de entrenadores, formación de personal en diferentes rubros. Ojalá que en algún punto pueda haber diferentes universidades en diferentes puntos de Venezuela de capacitación meramente dentro del mundo del fútbol, lo que es en la parte gerencial, lo que es la parte este, meramente de campo. Por eso nosotros tomamos la iniciativa, tanto en lo personal como club, de asociarnos con la Pizarra del DT, porque creemos mucho en la capacitación y en la formación del personal interno y luego también de la gente que quiera tener un pathway muy claro, que eso es algo que a mí me costó porque lo hice individualmente, por eso fui a Europa y tuve nuevamente darme golpes de cómo entro dentro. Si quiero trabajar en el fútbol, ¿qué tengo que hacer? Y hay mucha gente que tiene esa pasión, incluso capaz le ha pasado a ustedes que tal vez previamente querían estar dentro del fútbol y ¿qué es lo más cercano? Bueno, ser comunicador, porque tal vez ustedes me dicen, suena muy bonito trabajar dentro del fútbol, pero también cuesta demasiado cuando no tienes realmente que cómo hago, que dónde tengo que estudiar, qué tengo que estudiar, cómo acceso, porque aquí ha sido un entorno muy celoso de un grupo muy limitado de personas que tiene las llaves a la puerta de entrar y que una de las cosas que yo he querido hacer desde mi lugar es ir rompiendo esas barreras y darle entrada a la gente, nueva sangre, gente joven que con ganas, capacitada y que quiera crecer y generar ese antes y un después del fútbol venezolano que todos aspiramos ver eventualmente, ¿no? No, y ahora que lo menciona Salvatore, es algo muy importante y al menos te hablo de mí que yo estudié periodismo, pero también en ese afán de entender mejor el juego y hacer un mejor trabajo por mis medios, busqué la forma de capacitarme, tener algunas certificaciones como entrenador, algunos cursos, porque en ese momento no había la facilidad como está ahora y mencionaba a la Pizarra del DT que está haciendo un trabajo fenomenal de dar acercamiento a profesionales muy buenos, a la gente que pueda tener el alcance de formarse a través de esa vía. Entonces, la verdad que muy bueno ese trabajo que se está haciendo y se aprecia porque sé que, como yo en mi momento, hoy debe haber muchos chamos que querían adentrarse en ese mundo y ahora la tienen más fácil. Esa es la idea, que más personas puedan tener ese acceso. Salvatore, estamos llegando ya al final del episodio. La verdad que se nos ha pasado el tiempo volando porque cuando uno habla de fútbol
es así la cosa, el tiempo vuela. Y precisamente ahora vamos a hablar de fútbol, como normalmente lo hacemos acá. Salvatore, ¿quién fue el primer jugador que a ti te deslumbró cuando eras chico? Porque todos tenemos ese ícono, esa figura que ves por primera vez y te lo quedas para toda la vida. El mío es Zidane. ¿Quién es el tuyo? Yante, yo creo que tenemos que tener el mismo porque no es más imposible que un juventino no diga a otro que no sea del Piero. O sea, imposible, Así es. imposible. Pero sí, Alex del Piero para mí, en todos los sentidos, dentro de la selección, en la Juventus, actualmente, de verdad que cada vez que lo escucho hablar, ojalá que pueda ser parte otra vez del club. Lo aspiro demasiado. En este momento que está viviendo la Juve, soy juventino más de fanático de chiquito, de cuna. Y sí, Alex para mí, y ese tipo de jugador hoy en día se ve muy poco, al igual que obviamente Zidane, otro ex juventino, ¿no? Sí, sí, no, y cuando ellos coincidieron, para mí el prime de Zidane fue con la Juve, en realidad. Sí, sí, Estaban ellos dos, concuerdo. lamentable se le resistieron esas dos Champions con ellos juntos, pero fue la verdad espectacular. Y de Del Piero, ¿con qué momento te queda? Por ahí el gol a Alemania debe estar arriba, ¿no? Sí, mis dos partidos favoritos en el fútbol, uno es ese, el Alemania-Italia en semifinales del Mundial 2006, y el otro fue un partido medio rebuscado, pero fue el Athletic Bilbao de Marcelo Bielsa contra el Manchester United. Es a mí, Europa ese League. Bilbao sí, en Europa League. Eso a mí me encantó. Yo muy bielcista desde pequeño, que fue otra pasantía que, bueno, no la pudimos tocar, pero eso fue un punto importante a nivel profesional, haber trabajado con Marcelo y con Leeds No, pero United este en cuento, el Salvatore, ascenso. no te lo vas a quedar. Trabajaste con este Bielsa, claro, después. Sí, 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 la verdad que tuve ese privilegio, esa verdad que fue también creo que marcó un antes y un después en mi carrera yo tenía fichas de Marcelo Bielsa en mi habitación, de hecho me había leído todos los libros. Cuando Marcelo estuvo en el Athletic, yo le escribí una carta, pero que era casi que una tesis, no estoy exagerando, y vi la manera de poder hacérsela llegar y me respondió incluso. Habían pasado como 7 años desde que yo le envié esa carta y luego obviamente estando yo en Inglaterra pude contactar con ellos nuevamente y era el mismo grupo de trabajo que venía desde el Atlético y había pasado por el Marsella, había pasado por la Lazio, incluso previamente que ni siquiera comenzó la temporada, porque siendo él muy característico, hizo la pretemporada, no le llegaron los fichajes y se fue. Eh, Había ya pasado por la selección de Chile y demás, entonces di con ellos y me dieron la oportunidad de trabajar como scout dentro del primer equipo y tuve la fortuna de que fui parte del grupo de trabajo en el ascenso a la Premier, ¿no? Y luego obviamente pude trabajar con ellos en la Premier League. Yo estaba haciendo en paralelo mi último año de universidad allá en Southampton, que es en el sur de Inglaterra, y prácticamente casi todo lo hice a distancia, no tenía vida, porque era entre la universidad, terminar también todo el tema y la exigencia que ameritaba simplemente el boleto de entrada de poder estar en ese grupo de trabajo fue muy satisfactorio. Y bueno, a mí me dio una perspectiva porque básicamente fue mi primera entrada al fútbol de primer nivel élite, ¿no? Entonces, la verdad que muy satisfecho por ese periodo, ¿no? Ahorita que estuvieron aquí también, no ahora en el Sudamericano, pero sí en el Preolímpico, cuando estuvieron aquí jugando en Valencia, eh, entré en contacto con ellos y de verdad que súper bien, de verdad que, bueno, también estuve involucrado en el escauteo de diferentes fichajes que luego hicieron parte de la plantilla, o sea, todo ese tipo de cosas que de verdad me abrieron el espectrum y el panorama de lo que implica poder trabajar en ese nivel, más allá de cumplir el sueño que tenía de chico, que era simplemente haber estado al lado de él, era una cuestión loquísima, ¿no? Hablando de Bielsa, Salvatore, porque te quiero hacer esta pregunta ya que me mencionas que pudiste pues trabajar de la mano prácticamente. Sabe que Marcelo Bielsa es un jugador, un entrenador que yo veo que entre la gente es un blanco o negro. La gente o ama a Marcelo Bielsa y se considera bielcista y tiene una corriente de pensamiento a través de él, o lo llaman fracasado porque no ha ganado títulos, etcétera, etcétera. Tú sabes bien el cuento. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es un blanco negro? Nunca veo un gris en estos matices. Mira, porque esto creo yo, esto va de resultados, como dije previamente, y a nivel de resultados superficiales, obviamente no es un entrenador ganador, porque él creo que es muy selectivo con los proyectos a los que va. Si tú ves muy bien la historia de los proyectos que él elige, en los que elige involucrarse, son proyectos que tiene un arraigo social importante.
Es un tipo que tiene una visión de vida muy particular y por eso, bueno, por eso elige Leeds, por eso elige Athletic Bilbao, que son clubes con una historia muy importante, con una dinámica de cultura club muy específica. Y él normalmente, obviamente, esos clubes al final no son clubes ganadores. Entonces las herramientas que tienen y a lo que aspiran son otro tipo de cosas, pero lo que es indudable e incuestionable es que el tipo deja legados a club que toca, ¿no? Entonces eso, y que es un entrenador de entrenadores, que eso es alguien también que jugadores que han podido estar con él y luego bueno, mucho No, Pochettino, Zidane antes Simeone, de tomar el eh, Madrid fue a verse con Bielsa claro. a tomar detalles, recuerdo. Guardiola también, cuando toma al Barcelona, si recuerdo bien esa anécdota de él. Lo que sí es cierto, porque lo tengo que decir, eh, ese Bielsa o ese póster que yo tenía pegado en mi habitación es una cosa y conocerlo, el de no conozcas a tus ídolos, también va un poquito es en línea con eso. Al final estás en una dinámica de trabajo y al tipo le dicen loco por algo y de verdad que es difícil y que me tocó trabajar con gente que creo que era muy bielcista y yo soy una persona que por naturaleza soy un poco más abierto. Habían cosas que yo consideraba en el momento que podíamos hacer de una manera más óptima y diferente porque la tecnología iba avanzando y él es muy estricto en la manera como le gusta hacer las cosas y algunas de las prácticas, la verdad, que hoy en día son bastante arcaicas, pero a él le da confort y lo ha reconocido públicamente. Te estoy hablando de tablitas de Excel, por ejemplo, que hoy en día Y ya, creo que se hizo muy popular con el Spygate cuando tocó el ida y vuelta con el derby de Lampard y que eso fue previo a yo entrar, que grabó como unos entrenamientos del Derby County y en Inglaterra en ese punto, porque obviamente en Inglaterra todo muy correctico y demás, era como que todo un evento, que cómo va a ser, y él salió a una rueda de prensa improvisada sin consentimiento del club y expuso realmente todo lo que implica un portafolio de análisis de rival de Marcelo, y entre esas cosas están muchas las tareas que yo luego me tocó realizar, y bastante de ellas son cosas que te digo, yo actualmente en mi rol nunca pediría ni aplicaría porque creo que hoy en día se pueden hacer mucho más con menos. Yo soy de work smart, no soy eso de que tengo que y sí, autoflagelarme y pasar roncha para tener el mismo resultado. Yo no creo en eso, pero creo que es algo generacional también. Y usando el ejemplo de Bielsa, que como dice, uno le dicen loco, otros le dicen terco, es un personaje peculiar. Usando ese ejemplo, ¿hasta qué punto el técnico es culpable tanto en lo positivo como en lo negativo de unos resultados o de una temporada? ¿Y hasta qué punto juegan los jugadores en eso? Sobre todo sabiendo que, como mencionaba, que Bielsa quizás tenga una manera de hacer las cosas, quizás cuerpo técnico trata de opinar algo diferente, o los jugadores quizás, y el técnico quizás está cerrado a solo ese estilo. ¿Hasta qué punto ya es responsabilidad del técnico, tanto lo bueno como lo malo, y dónde juegan los jugadores un papel ahí? Mira, tal vez si no tuviera este rol, o tal vez puede haber un grado de subjetividad en cuanto a mi opinión, pero de verdad considero y podrá sonar un poco rosa, pero creo que no existe un proyecto deportivo exitoso que no conjugue tanto jugadores como técnicos, como directiva y todo el personal multidisciplinario que hace vida. Si tú no tienes a todo el mundo remando hacia el mismo barco, comulgando con el mismo mensaje y a la manera de hacer las cosas, yo, más allá de pensar que el fútbol no te premia, simplemente es una empresa y la empresa no da resultados. Creo que es muy aislado. Si hubiese sido que a Carabobo le fue bien un año y ya de estos años de gestión, yo te digo, bueno, tal vez entonces creo yo que posiblemente el errado soy yo. Pero cuando ves que un equipo ha estado constantemente compitiendo, mejorando y creciendo a nivel de rendimiento, de cómo llegamos a lo que somos ahora, es, creo yo, porque no solamente pregonamos eso, sino que lo vivimos. Y es precisamente eso de que todos tenemos que estar muy alineados en todo. O sea, aquí esto no es ni técnico dependiente, ni Salvatore dependiente, ni jugadores dependientes. O sea, aquí tiene que haber realmente una totalidad. Para no ser redundante o tan redundante, considero que uno también, cuando hay personas que se van desviando de ese remamos hacia un mismo lado, hay que dar el beneficio de la duda, creo en las segundas oportunidades, pero luego también te toca ser muy firme y contundente. Esto no va ni de amiguismo, ni de nada, esto te va también nuevamente de resultados y la gente tiene que ser responsable, profesional y comulgar con el ADN de lo que queremos crear acá, ¿no? Aquí todos, también como una escultura, ¿no? Creo que hoy en día todo el personal refleja mucho más esa visión que tenemos
de ADN Carabobo, de cultura laboral, pero eso ha sido un proceso a lo largo de los años de ir quitando, poniendo, manteniendo dentro de la estructura, que personal también vaya creciendo con nosotros y el tema de finalmente poder tener un técnico en un proyecto multianual también es parte de que hoy en día estamos listos para poder, o sea, dimos con la persona indicada más allá del resultado de lo que nos representa y somos capaces de poder sostener eso a lo largo del tiempo, que creo que es algo que nuevamente aquí en Latinoamérica, no hablo solamente de Venezuela, se ve muy poco, ¿no? Sí, tiene que haber una armonía, una cohesión entre las dos partes, porque cuántas veces no hemos escuchado a la gente decir ese equipo juega solo, refiriéndose a, para que se entienda, al Madrid de Zidane, al Barça de Guardiola, etcétera. Ese equipo juega solo. Y también viceversa, cuando dicen que un equipo que tiene malos jugadores con un buen entrenador gana. Los dos tienen que hacer de su parte. Salvatore, se nos pasó volando el tiempo. La verdad que ha sido un gran placer compartir y sobre todo conversar en este espacio. Te vamos a tener más adelante nuevamente, ¿no? Sí, claro, no, gracias por la invitación, espero que sí, espero que bueno, que tenga, que sea para la gente que lo llegue a escuchar, lo llegue a ver, que sea contenido de calidad y bueno, si existe la demanda, obviamente con gusto, lo que no, eso se lo va a dar el feedback de la gente, pero espero que sea muy positivo y sí, cuenten conmigo para lo que sea, tanto para esto como o cualquier otra iniciativa, de verdad que todo lo que sume para el crecimiento y la exposición de nuestro fútbol, me uno a esa causa, ¿no? Yo creo que ustedes están haciendo, y aprovecho la oportunidad, están haciendo un trabajo espectacular, que lo aplaudo porque se necesita mucho más de medios alternativos que promuevan y exalten nuestro fútbol, no solamente el fútbol de aquí de lo que es la Vinotinto, que tal vez mucha gente se queda con eso, pero sí, también espacios para la liga, que al final creo y considero que debería ser la base y los pilares de todo lo que está arriba, ¿no? Y ojalá más personas pusieran o le dieran esa importancia como sé que lo están haciendo ustedes. Jan. No, muchísimas gracias y de verdad que sí, esa es la idea de Idioma Fútbol y de, bueno, de todos los medios que formamos parte de este rubro y es darle exposición a nuestro fútbol nacional, que como tú dices es más que solo la vino tinto. Así que bueno, nos encantaría tenerte de vuelta pronto y bueno, hablar quizás ya de ese tema, hablar un poco de la selección nacional y quién sabe del desempeño del Carabobo Fútbol Club en la Libertadores. Ojalá, seguro, cuenten con eso. Así sea, bueno, nuevamente, Salvatore, muchas gracias. También los acompañamos Gianpaolo Simone y mi persona, Andrés Lichwell, y nos vemos en un próximo episodio de Idioma Fútbol. Muchas gracias. Chao, hasta luego.